Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Me gustaría hablar en esta mañana acerca de la mayordomía. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 25. Es un pasaje un poquito largo, pero bueno, vamos a leerlo juntos a partir del versículo 14 hasta el versículo 30. Leemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si queremos hablar un poco acerca de la mayordomía, me quise dirigir un poquito a un medio que todos conocemos, ¿no? Una fuente que todos conocemos, que es la Wikipedia. Y dice: la mayordomía en administración es una ética que encarna la planificación y gestión de recursos responsables. Los conceptos de administración se pueden aplicar para el medio ambiente, para la economía, para la salud, para la propiedad, la información, la tecnología, etcétera, etcétera. En principio, cuando hablamos de mayordomía, se nos viene a la mente los mayordomos, ¿no?, de las familias adineradas. En realidad, los mayordomos, en un principio, solo servían los alimentos y algunas otras tareas menores, pero su trabajo se fue ampliando hasta llegar a ser el máximo administrador de los recursos de una casa, encargado de facturas, encargado de compras, encargado de citas, de orden, de limpieza, etcétera. Y yo quería compartir este pasaje bíblico, que no es más que una parábola, donde, según creo, se habla muy claramente acerca de la mayordomía. Vamos por partes y veamos qué nos quiere enseñar el Señor acerca de la mayordomía, según lo que hemos leído en el pasaje. Punto 1. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como en primer lugar, Jesús habla de algo que lo compara con el reino de los cielos. Y no debemos cometer el error de pensar en el reino de los cielos como el paraíso, ¿no? El cielo futuro, donde tendremos mansiones y calles de oro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso forma parte del reino de los cielos, es verdad. Pero el Señor Jesús decía: desde entonces comenzó a predicar, esto lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 10, y a decir, esto es lo que predicaba y decía Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si en nuestra vida hacemos a Dios Rey, formamos parte del reino de los cielos, de un reino donde Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey. En otras palabras, Jesús dijo: así es como funcionan las cosas en mi reino, en mi dimensión, en el mundo en donde yo me muevo. ¿Y a qué lo compara?
Punto 2. Lo compara como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Vale? Ahora bien, no hay que ser un gran teólogo para darse cuenta de que el hombre que tiene bienes y se va lejos representa al Señor. Recuerden que estamos comparando el reino de los cielos, es lo que estaba diciendo Jesús, y los siervos quienes sirven a Dios. Lo primero que quiero resaltar en este segundo punto es un hombre que yéndose lejos. Algunas versiones de la Biblia dicen que salió para un viaje, otras dicen emprendió un viaje largo, ¿no? La palabra original significa irse en un viaje a una tierra extranjera. Y si a esto le sumamos el hecho de que el hombre llama a sus empleados y le entrega sus bienes, ¿qué nos sugiere esta actitud del Señor? A mí la palabra que se me viene a la mente es confianza. Es como si Dios nos dijera, yo te doy de mis recursos y me aparto, me alejo. Tengo total confianza en que administrarás bien. Yo no me meto, me voy lejos. Haz como si fuesen tuyos. Yo confío plenamente en ti. Es por ello que me llama mucho la atención en esas iglesias que exigen los diezmos como si fuesen una imposición, ¿no? Hay bendición en diezmar, hay bendición en ofrendar, yo lo creo. Pero solamente es que no me imagino exactamente a Dios sacando cuentas para verificar si hemos dado justo el 10%. Si lo hemos dado, lo que hemos dado lo hemos dado con IVA o sin IVA, si hemos dado el 10% de lo bruto y no de lo neto. Creo que me estás entendiendo, ¿no? O si hemos dado el 9.8, entonces estamos robando a Dios en un 0,2%. Y si damos el 10,8, bueno, ahí sí no pasa nada, ¿no? Me pregunto si es correcto hacer este tipo de negocios con el Señor. Y si nos equivocamos, si damos el 11%, entonces podemos descontarle al Señor el 1% el mes siguiente, ¿no? O algo así, ¿no? Él está lejos en ese sentido. Él ha dicho, yo confío en que tú vas a manejar los recursos de la mejor manera posible. Pero el punto clave es que llegará el momento en que el Señor nos pida cuentas, porque Él ha sido el proveedor y los bienes siguen siendo de Él, aunque los tengamos nosotros y los administremos nosotros y los disfrutemos en un sentido nosotros. ¿De qué sirve dar el 10% o el 20% o el 30% si no lo hacemos con gozo y creemos que ya hemos cumplido con la cuota mensual con el Señor, como si fuese la cuota mensual de la hipoteca o como si fuese la cuota mensual lo que tengo que dar porque es lo que está estipulado y lo doy, me aguanto y me callo, ¿no? Como si fuese una transacción, es como si vamos a hacer nuestro devocional y nos levantamos con la sensación y una actitud de, bueno, ya he orado y la hora que me toca porque le he medido, he orado 1 hora, tal y como dice la Biblia, he cumplido con el Señor, así que Señor, no me demandes más durante el día porque ya he cumplido mi cuota, ¿vale? Si el Señor pregunta algo, ya no me voy a sentir culpable porque yo ya he orado, ¿no? ¿De qué sirve dar entonces religiosamente el 10% de mis ganancias o de mis recursos si soy irresponsable o poco sabio en el manejo de los 90% que me quedan? Llegado a este punto, me gustaría quería aclarar algo. En español, la palabra talento que habla el pasaje a nosotros nos suena en español a habilidad, a don, a esa característica especial que nos hace especiales y que nos hace tal vez sobresalir, ¿no? O resaltar en un área específica. Pero la Biblia no está hablando estrictamente de eso. Los talentos son bienes. En este caso, el talento era una moneda y era la moneda de mayor valor de la época. Esta moneda, el talento, podía ser una moneda acuñada en plata o un lingote incluso de plata, ¿no? Aproximadamente podía valer en el día de hoy unos 800, de 800 a 1500 euros.
Y cuando la Biblia habla de talentos, está hablando de recursos, de dinero, de bienes, de tiempo. Y como no, también capacidades y habilidades, pero esencialmente recursos que el Señor pone en nuestra mano para bendecir y para ser bendecidos. Esto lo que nos tiene que decir es que todo proviene de Él. Él es nuestro proveedor. Y si tenemos recursos para usar, estos recursos no son nuestros. El 10% no es de Él y el 90% no es tuyo para hacer lo que bien te apetezca. El 100% es de Él. Él nos da sus bienes, sus recursos provienen de Él. ¿Que soy yo el que trabajo y la Biblia dice que cada obrero es digno de su salario? Sí, es verdad, claro que sí, pero ¿quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da la capacidad, la vida, las manos, la inteligencia para poder trabajar? ¿Quién es el que te da la salud para poder acudir a tu trabajo o hacerlo bien? ¿No viene acaso todo del Señor? Entonces el Señor nos confía los recursos porque Él se va lejos. Nos hace administradores de los bienes que Él nos da. Y sigue diciendo la palabra, a uno dio 5 talentos y a otros 2. Y a otro 1, ¿no? A cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Si tú eres como yo, te habrás preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen más recursos que otros. Tienen más dinero o tienen más posibilidades o tienen más recursos, ¿no? Tangibles que otros. Yo creo que aquí tenemos una buena respuesta en el versículo 15. Dios conoce nuestras capacidades y sabe hasta dónde somos capaces de administrar. En general, todos aquellos recursos que vienen de fuentes que no son divinas se van rápidamente como la espuma, ¿no? Y no traen bendición, no traen gozo, no traen bienestar. Dice la palabra que a 3 siervos dio recursos en cantidades diferentes, porque cada uno tenía diferentes capacidades. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, dice el versículo 16. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, dice el versículo 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo creo, según podemos leer en su palabra, que Dios nos da la posibilidad de invertir los bienes y los recursos que Él nos da. Esta inversión debe ser hecha de una manera sabia, de tal manera de que podamos multiplicar los recursos que Él nos da. En la palabra tenemos muchos ejemplos de cómo poder administrar los recursos que Dios nos da de una manera sabia. Santiago 1:5, por ejemplo, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí habla acerca de la fidelidad cuando tenemos que administrar recursos. Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si nos centramos en el que recibió menos, es decir, el que recibió un solo talento, versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él básicamente no hizo nada malo. Cuidó el dinero, lo guardó bien protegido, no, lo enterró. Pero la clave del problema del tercer hombre está al principio del versículo 19. Dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El problema es que después de mucho tiempo vino el Señor a arreglar cuentas. Y la clave es, ¿qué hizo ese siervo durante todo ese tiempo? El talento que Dios o que el Señor, si nos ajustamos a la ilustración, le había dado,
Lo tenía en su mano. Podía jugar con él, podía invertirlo, podía ponerlo a trabajar, podía usarlo, podía preguntar incluso si no sabía cómo hacer las cosas. Pero era mucho más fácil enterrarlo y decir, cuando vuelva mi Señor, pues aquí estará mi talento. Pero mientras tanto, después de todo el tiempo que el Señor estuvo apartado, diciendo, yo confío en ti, que tú lo vas a hacer bien, cuando vuelva ya hablaremos. ¿Qué hizo el siervo durante todo ese tiempo? Si el Señor le dio recursos como a los demás, ¿por qué no los invirtió? ¿Por qué no los usó diligentemente? Aunque en la historia que hemos leído, el Señor no le da indicaciones de ningún tipo, no le dice, mira, yo quiero que este dinero cuando yo vuelva esté multiplicado, o este dinero cuando yo vuelva quiero que valga el doble o el triple o lo que sea. Se suponía que estas personas eran administradores, eran mayordomos y tenían que cumplir con su trabajo de proteger y de aumentar los bienes de su dueño o de su señor. Y este hombre no hizo nada de eso. Este hombre lo enterró sus recursos, enterró su dinero, lo que Dios, lo que su Señor le había confiado, y ahí se quedó, porque era lo más fácil para él. ¿Dónde están esos recursos que tú tienes? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la inteligencia que Dios te ha dado? Con la creatividad que Dios te ha dado? Con el dinero que Dios te ha dado? Con el tiempo que has podido tener todo este tiempo durante el confinamiento y la cuarentena. ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos sabido utilizar bien como verdaderos mayordomos? Es una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos todos, incluido yo mismo. Me lo pregunto, ¿he sabido administrar completamente bien y sabiamente los recursos que Dios me ha dado? Hermanos, yo incluso cuando voy al supermercado a hacer compras, a mí me gustaría comprarme de todo lo que veo y más si voy con hambre, porque ese es uno de los mayores errores de ir a los supermercados, no ir con hambre. Si vas con hambre, wow, todo te parece fabuloso y vas cogiendo tontadas y tonterías que no te hacen falta, ¿no? Y yo mientras voy comprando cosas, yo voy poniendo todo en la balanza. ¿Realmente esto lo necesito? ¿Realmente, qué sé yo, este paquete de galletas me va a hacer bien? ¿Realmente esto es de primera necesidad? Todo ese tipo de cosas las tenemos que filtrar con la sabiduría del Señor, porque son recursos que Dios nos ha dado, estimados hermanos. Yo no estoy diciendo en ningún momento que hay que ahorrar en el supermercado para ofrendar y para diezmar más. Porque esto sabemos cómo nos movemos en nuestra iglesia y no es el objetivo. Estoy diciendo que es probable que nosotros podamos ahorrar cosas superfluas que compramos a veces que no necesitamos para tener más recursos para invertirlos diligentemente. Probablemente, qué sé yo, meter a nuestros hijos en una clase de música o en una clase de inglés o tantas cosas que podemos hacer de manera diligente y de manera sabia. Ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Hermanos, era la palabra que quería que pudiésemos llevar en nuestro corazón en esta mañana. Es interesante lo que ocurre con el siervo cuando viene su Señor, porque la reacción del Señor no es, bueno, tranquilo, no supiste administrar el talento que te di, pues no pasa nada, la próxima vez será. Es interesante, ¿no? Lo que ocurre con este hombre, ¿no? Y cómo es tratado. Cómo son tratados aquellos que administraron bien y cómo es tratado este hombre. Dice la palabra
en el versículo 26, respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Es decir, ese es el concepto que tú tienes de mí. Pues sí, ese es el concepto que yo voy a hacer para ti. O sea, que en el cual yo me voy a... Ese es digamos, cómo me voy a presentar delante de ti, porque eso es lo que tú dices que soy yo. Entonces, si tú dices que yo soy así, ¿por qué no llevaste el dinero al banco para que por lo menos hubiese ganado los intereses? Quitadle, versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y esa es una bendición que no se nos tiene que olvidar, hermanos. Que cuando administramos nuestros recursos de una manera sabia, de una manera conforme a la palabra del Señor, conforme a siendo sensatos, pidiendo incluso sabiduría a Dios cuando no la tenemos, entramos en este círculo de bendición que el Señor nos muestra en esta parábola donde dice que así es el reino de los cielos, donde el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al final le dice en el versículo 30, siervo inútil, y al siervo inútil, perdón, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos de todos los recursos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos hasta en los detalles más pequeñitos, que podamos ser sabios a la hora de usar los recursos que tú nos das, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu amor, por todo lo que nos das, por todo lo que no nos has dado aún, Señor. Y ayúdanos a ser como estos siervos fieles, Señor, que han sabido administrar y que tienen más, porque han sido sabios al saber administrar todas las cosas que todos los recursos y las cosas buenas y maravillosas con las cuales tú les has bendecido. Te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Hermanos, pues que tengan una semana bendecida. Reciban de mi parte pues un abrazo y un beso, o por lo menos un choque de codos o algo así, que es lo que está de moda ahora. Pero les ruego que podamos estar orando por la iglesia y por la reapertura. Yo creo que pronto tendremos noticias, pero bueno, que sea en el tiempo del Señor y que sea pues en el momento que Dios pues diga, y sobre todo pues de cara pues a las autoridades también, que podamos dar ejemplo en ese particular. Que el Señor los bendiga y que podamos vernos pronto.